Hola chicos, yo soy Violeta. Hoy voy a hablarles sobre algo de lo que nunca he hablado antes. El hecho de que me he convertido en abuela a los 26 años. Lo sé, es un poco loco. Así que, ¿cómo terminé siendo una de las abuelas más jóvenes del mundo? Comenzó como muchas otras historias. Conocí a un chico guapo cuando tenía 13 años. Él se llamaba Carter y era muy guapo. Ardiente, ardiente. Un supermodelo sexy. El hombre de tus sueños sexy. Y además de eso, era amable. Yo pasaba un mal momento con mi familia, así que él se convirtió en mi segunda familia. Cuando salíamos, yo quería hacer todo lo que él quería hacer, por el hecho de que tenía miedo de no ser capaz de conservarlo, y sentía que lo necesitaba. Unas semanas después de haber estado juntos por primera vez, me di cuenta de que mi periodo no llegaba. Ya había pasado por la charla, así que sabía que podría estar en problemas. Pero tenía 13 años. Quiero decir, ¿cuáles son las posibilidades de que estuviera embarazada? Ver embarazada en esa prueba fue el peor momento de toda mi vida. Bueno, después de decírselo a mis padres, se arrojaron cosas, se dijeron palabras, se derramaron lágrimas. Ellos no podían creer que su bebé se había ido y había hecho algo tan terrible. Amenazaron con echarme para siempre, pero entonces tuvieron otra solución. Mis padres me enviaron al otro lado del país para tener el bebé con mi tía. De esa manera nadie de mi pueblo lo sabría, ni siquiera Carter. Yo desaparecí de mi pueblo, de mi antigua vida, como un fantasma. Yo estaba asustada. El embarazo avanzó y comencé a apegarme más y más a mi futuro hijo. ¿Cómo él iba a lucir? ¿Sería un niño o una niña? ¿Tendría mis ojos? Mis padres prometieron que iban a criar a mi hijo como si fuera suyo para evitar sospechas. Así, podría seguir con mi vida y nadie lo sabría. Cuando yo entré en labor de parto, estaba emocionada por conocer a mi hijo. Fue la cosa más dolorosa que yo sentí en toda mi vida. Cuando por fin salió, me sentí muy aliviada, pero solo por un minuto. Los doctores corrían con urgencia. ¡Se veía azul! No podía creer lo que estaba viendo. Fui retirada de la habitación. El pánico invadía mi cuerpo. ¿El bebé está bien? ¿Qué está pasando? Estuve acostada en la cama por un par de horas y ni bien entró mi tía a la habitación, supe que algo no estaba nada bien. Me dijo que mi hija había muerto. Toda mi vida se había tornado en blanco y negro. Desde ese momento me convertí en una persona diferente. Volví a mi pueblo para hablar con Carter, pero él había desaparecido completamente. Nadie había sabido nada de él en meses. Me pregunté qué había pasado con él por años. Lo busqué por las redes sociales, llamé al teléfono de sus padres, pero decía fuera de servicio. Era como si se estuviesen escondiendo de algo. Me imaginé que quizá era por mi culpa, porque Carter no quería ser padre. Viendo lo mucho que yo lo buscaba, mi madre se sentó conmigo un día. Ella me explicó que cuando le pidió a Carter que contribuyera financieramente, se escapó a vivir con su padre a Alemania para que no tuviera que mantenerme legalmente. Mis sospechas eran correctas, pero realmente me dolió. Él había prometido que quería estar allí conmigo. Incluso se ofreció a criar a nuestro hijo juntos, pero aparentemente esa no era su intención. Sin Carter en mi vida, empecé a jugar videojuegos todo el día y a estudiarlos en línea. Creo que me atrajeron tanto porque la idea de estar en un mundo diferente, un mundo donde cosas como esta no suceden, era muy bueno para dejarlo. Fui a una universidad fuera del estado para diseñar videojuegos y por un tiempo todo estuvo bien. Excepto porque, honestamente, tenía mucho miedo de volver a acercarme a alguien. Un día golpearon a mi puerta. Yo tenía la cara llena de pizza recalentada y llevaba puesto mi pijama, así que casi no contesto. Pero los golpes urgentes me dijeron que no tenía otra opción.
Abrí la puerta y vi a una joven, muy joven, parada allí. Debía tener unos 12 o 13 años. Cuando vio mi cara, ella empezó a llorar. A ver, estaba hecha un desastre, pero no para tanto. Allí fue cuando me dijo que no tenía otra opción. Y luego se apresuró para entrar. Literalmente no tenía ni idea de quién era esa chica. Ella estaba devastada. Empecé a preguntarme si había perdido la cabeza. Le advertí que se fuera o llamaría a la policía. Me suplicó que me detuviera y luego dijo algo que cambió mi vida para siempre. «Soy Keia, tu hija». ¡Oh! Mi mundo entero se hizo pedazos. Empecé a preguntarme quién era yo. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? Mi hija estaba muerta, ¿no es así? Fue entonces cuando Keia me explicó todo. Había sido criada por mi tía. Ella descubrió por error cuando era niña que yo era su verdadera madre. Desde entonces siempre tuvo ganas de verme, aunque mi tía nunca la había dejado. Tuve que sentarme un minuto. Entonces, ¿mi hija nunca murió? Todo el mundo me mintió todo este tiempo. ¿Por qué me dijeron que estaba muerta? Cuando le pregunté por qué estaba aquí, las cosas se complicaron aún más. Que ella me dijo que estaba embarazada. Y por eso mi tía la había echado. Sentí que me estaba mirando a mí en el espejo. Miré alrededor y vi la caja de pizza, mi apartamento lleno de videojuegos, y me di cuenta de que no tenía elección, que ella necesitaba un hogar, que ella estaba en la misma situación que yo había estado años anteriores. No podía simplemente echarla como lo habían hecho mis padres conmigo. No podía rechazarla o mentirle como todos me habían mentido a mí. Así que dejé que ella se quedara en mi casa y la ayudé con su embarazo. Por primera vez en mi vida, me sentí conectada a alguien. Las primeras semanas fueron duras y ella lloraba todos los días, pero después de unos meses, que ella me preguntó cuándo iba a conocer a su padre. Le dije que nadie había oído nada de Carter en años. Sacudió la cabeza y me dio un sobre. En su interior decía: «Hola niña, no nos conocemos, pero te quiero. Tu padre, Carter». Era su propia letra. ¿Has sentido que quieres vomitar y tirar confeti al mismo tiempo? Esa era yo en ese momento. ¿Aún seguía por aquí? ¿Cuándo volvió de Alemania? ¿Por qué me había abandonado? Miré al frente del sobre. No había dirección del remitente, pero tenía el sello de la ciudad en la que vivía ahora. Di vuelta a la carta y me di cuenta de que fue escrita en un hospital local. Sabía lo que tenía que hacer. Corrí junto a Keia hasta el hospital más cercano para reunirme con él. Pregunté en el mostrador si había un Carter trabajando allí, pero todos me dijeron que no. Me sentí devastada. Me di cuenta de que tal vez solo había sido un paciente. Lo busqué por internet, pero no sirvió de nada. Eventualmente, decidí que tenía que asumir mis pérdidas. Otra vez. Tal vez no estaba destinada a estar con Carter, por muy desgarrador que fuera. Iba a pasar por otro embarazo, sola. El día que Keia entró en labor de parto, la llevé rápidamente al hospital. Estaba asustada, pero le dije que todo iba a salir bien. Si yo pude hacerlo, ella también. Cuando estaba dando a luz, el enfermero entró. Y cuando yo vi a los ojos al enfermero, mi corazón casi se sale de mi pecho. Era Carter. Reconocería esos ojos en cualquier lugar. Se le formaron lágrimas cuando se dio cuenta de que era yo. Luego le eché un vistazo y decía Andrew, su segundo nombre. Nos escabullimos al pasillo y sin dudarlo, nos besamos. Empecé a llorar preguntando por qué me había dejado. Me dijo la verdad. Mis padres le pagaron para que se fuera de la ciudad y amenazaron con hacer de su vida una pesadilla si se quedaba. Había estado en esta ciudad viviendo como Andrew desde entonces. No podía creerlo, pero sabía que las mentiras y la confusión se habían acabado. Más tarde ese día, sostuvimos a nuestra nieta en nuestros brazos.
y a nuestra hija. Ambas por primera vez. Estamos trabajando juntos para criar a nuestra nieta y a Keia al mismo tiempo. Pero finalmente siento que tengo una familia. ¿Te gustó la historia? Dale like y comenta y suscríbete a Historias de la Vida.